La visión, David Wilkerson, capítulo 5, parte 2. Persecución mediante una lucha de los medios de comunicación. Existe en la actualidad una tremenda libertad para predicar el evangelio en la radio y la televisión. Nunca han estado tan abiertas las puertas para los ministros de Cristo en todos los medios de comunicación. En la actualidad los cristianos tienen y operan sus propias estaciones de radio y televisión y gozan de libertad para hablar por los enfermos, levantar fondos y promocionar el evangelio en la forma que consideran más conveniente. Pero cuidado, mucho ojo, vendrá una persecución y un hostigamiento. Hay un rumor de cambio en el aire. Las programaciones de radio y televisión centradas en Cristo llegarán a ser el blanco de las fuerzas satánicas, determinadas a obligarlas a salir de las vías aéreas de comunicación. Ya existe un movimiento entre bastidores para establecer un tipo de sistema de clasificación para toda programación religiosa por radio y televisión. Los dirigentes eclesiásticos liberales intentarán establecer una especie de junta seleccionadora y tratarán de imponerse en la Comisión Federal de Comunicaciones como la máxima autoridad en todos los programas, tanto pagados como gratuitos sin patrocinador, transmitidos por radio y televisión. Luego no saldría al aire ningún programa sin su aprobación. El resultado sería un suave evangelio sin Cristo que no ofendería a nadie. Las puertas ahora abiertas de par en par van a ir cerrándose lentamente, pero segura. Las radioemisoras y estaciones de televisión cristianas deben comenzar a esperar persecución y hostigamiento. Las fuerzas ateas y del anticristo están ahora mismo preparando litigación contra ciertas estaciones religiosas y ciertos evangelistas. Veo a Satanás tratando de empantanar estos programas y estaciones en expedientes, procedimientos legales y problemas tributarios. Satanás usará toda táctica que esté a su disposición para eliminar de los medios de comunicación todos los programas centrados en Cristo. El mensaje que recibo para todos aquellos ministerios que utilizan los medios de comunicación para difundir el evangelio es este: trabajen entre tanto que es de día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora que es de día, este es el día de libertad y de oportunidad, pero la noche del hostigamiento y la persecución no está muy lejos. Cuando venga esa noche de persecución, quizás sean muy pocos, caso de haber algunos que puedan ministrar con efectividad a través de los medios de comunicación. Desde Hollywood. Observe cómo Hollywood va a aumentar su ataque contra la verdadera religión por medio de más películas de tipo ridículo. Todo en contra de la sangre de Jesús. Los evangelistas que predican el evangelio y los ministros evangélicos seguirán siendo estereotipos, como charlatanes y comediantes ávidos de dinero. Cada vez más productores de películas intentarán derribar los valores morales, las iglesias en que se predica el evangelio y los ministros que lo predican serán objeto de ataques especiales, mientras que al propio tiempo se glorificará al ocultismo y la hechicería, presentándolos como sensacionalistas. Veo venir una sofisticada tentativa realizada por intelectuales de predicar en filmes contra todos los cristianos del tipo de avivamiento. Una especie de persecución ateísta motivará que una nueva generación de productores de películas se obsesionen contra toda religión, cualquiera que sea, que inhiba los deseos hedonistas del hombre. Persecución desde las comedias de televisión. Los programas de comedias en la televisión se irán volviendo cada vez más osados en burlarse de Cristo y de los verdaderos cristianos. Los autores de comedias repartirán ofensa tras ofensa en los programas de comedias destinados a acabar con las sagradas tradiciones. Eventualmente, estos programas estarán salpicados de palabras soeces y todo seguirá su marcha. Los programas de televisión llegarán a ser absolutamente blasfemos y millones de descréditos podrán
sentarse frente a sus televisores para reírse y mofarse, al tiempo que vaya minando tantos temas que antes se consideraban sagrados. Estoy sugiriendo que los autores de las comedias televisadas se hayan empeñado en una especie de conspiración contra Dios o contra la religión. Lo que percibo es que los escritores tratan de competir unos con otros para ver quién puede lograr más éxito en la labor de echar abajo sagradas tradiciones y enseñanzas contra las enseñanzas de Jesús. Ya se están presentando comedias en las que se burlan de Kathryn Kuhlman, la famosa evangelista, de Billy Graham y Oral Roberts, y últimamente hasta del Papa. Pero lo peor está aún por venir. La comedia más anticristiana jamás discurrida será llevada al aire por las cadenas de emisoras de televisión sin oposición alguna. Persecución mediante la imposición de impuestos a las iglesias. Se va a intentar imponer contribuciones a las iglesias y a las organizaciones relacionadas con iglesias. Las fuerzas ateas promoverán este asunto con la ayuda de la Unión Americana de Libertades Civiles hasta la Corte Suprema. Un revés legal dictado por los tribunales no detendrá su acción de largo alcance. No obstante las recientes resoluciones dictadas por los tribunales, eventualmente tendremos imposición de impuestos a las iglesias. Comenzará como una clase insignificante de impuesto indirecto, pero en breve se convertirá en un impuesto de proporciones monstruosas que llevará a algunas iglesias y sociedades misioneras independientes al borde de la bancarrota. Los negocios relacionados con las iglesias serán los primeros que tendrán que pagar impuestos. A esto seguirá pronto la imposición de contribuciones a todos los bienes que sean propiedad de iglesias, incluso a las rectorías. Los edificios de las iglesias en sí quedan exentos. Nos encontramos frente a batallas muy serias en los tribunales en lo que respecta a esta cuestión. Incluso pueden ser echadas abajo hasta resoluciones del Tribunal Supremo. Yo no veo que en un futuro próximo se les vaya a imponer contribuciones a los presupuestos ni a los edificios de las iglesias, pero sí veo que la imposición de impuestos a las empresas relacionadas con las iglesias vendrá pronto. Veo un efecto de bola de nieve y el gobierno se verá un día tan hondamente implicado en la imposición de contribuciones a las propiedades de las iglesias que se necesitará un catálogo entero de pautas. El IRS, Servicio de Rentas Interiores, puede un día llegar a ser una de las más poderosas armas contra la iglesia. Entonces sería posible para las agencias gubernamentales mantener una influencia dominante sobre las iglesias. En breve las agencias gubernamentales van a estar investigando los libros privados de casi toda organización religiosa no lucrativa. Aquellas que no obren de acuerdo con las estrictas pautas serán forzadas a suspender sus actividades y no habrá recurso. Socavación de la educación cristiana. Veo tres distintas maneras en que Satanás intentará socavar la educación cristiana. Las escuelas, colegios y universidades cristianas no escaparán de la hora de persecución y hostigamiento que viene. En primer lugar, ha de esperarse un hostigamiento político, expedientes prolongados y problemas financieros verdaderamente agudos. La ayuda federal y estatal llegará a imponer más y más condiciones. En segundo lugar, ha de esperarse en el estudiante un casi inexplicable espíritu de apatía, de desasosiego y de falta de respeto para con la dirección. En tercer lugar, ha de esperarse que se infiltren en las facultades maestros y profesores que sin saberlo habrán de ser instrumentos en las manos de Satanás para socavar los fundamentos de la fe y de la dirección. Satanás intentará arrebatar la dirección de estas escuelas e instituciones de las manos de verdaderos hombres de Dios y ponerlas en manos de liberales transigentes que no intentarán contener el movimiento a las instituciones de enseñanza. Experimentarán despertamientos espirituales, pero los mismos serán de breve duración y no afectarán a las grandes masas de estudiantes. La dirección de las instituciones educativas cristianas deben prepararse para enfrentar tiempos difíciles que están a la puerta, tanto en lo financiero como en lo espiritual. Aquellos que creen en el poder de la oración habrán de sufrir menos. Aquellos que dan prioridad a los asuntos espirituales experimentarán una intervención y ayuda sobrenatural. De seguro que hay problemas por delante en las instituciones de enseñanza. La presión financiera será
formidable, y solo un milagro habrá de mantener abiertas a algunas escuelas. Unas pocas no lograrán sobrevivir. La revolución de Jesús se echa a perder. La revolución de Jesús, tan extendida entre la gente joven, entrará en decadencia, y los seguidores indisciplinados retornarán a sus drogas, a su sexo libre y a su antigua manera de vivir. La persecución separará a las ovejas de los cabritos. Solo los discípulos totalmente rendidos habrán de quedar en pie cuando aclare la bruma. Pronto vendrá el tiempo en que ya no será popular ser un seguidor de Jesús. Las canciones sobre Jesús ya no estarán en boga en los desfiles de éxitos, y su nombre ya no será un elemento de buen éxito comercial para Broadway o para Hollywood. El mundo que una vez usó el nombre de Jesús tan promiscuamente se va a volver contra él y lo va a echar abajo. Veo una nueva representación del primer movimiento de Jesús registrado en la historia. Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, al son de las aclamaciones de ¡Viva! Y ¡Hosana!, de miles de personas arrastradas en el entusiasmo de un movimiento de Jesús. Jóvenes y viejos, por igual, arrancaban ramas de las palmeras y tendían sus mantos en el suelo, de manera que el burrito pudiera caminar sobre ellos, y gritaban: ¡Jesús, Jesús! ¡Hosana al Rey! Pero aquel primer movimiento de Jesús se echó a perder. Un brevísimo tiempo después de ese mismo Jesús estaba de pie, frente a una airada multitud que gritaba: ¡Crucifícalo! ¡Fuera con él! ¡Impostor! La multitud se volvió contra él. El moderno movimiento de Jesús ha tenido sus multitudes también. Han cantado las alabanzas de Jesús y Jesús ha estado allí realmente. Un movimiento de odio a Cristo. Pero miren lo que está sucediendo hoy en día. Muchos de los que saltaban y gritaban de gozo están regresando a sus drogas y se está formando un movimiento de repulsa a Jesús. Están regresando a sus drogas y se está formando un movimiento de repulsa a Jesús. Un grupo de jóvenes adoradores del diablo y ocultistas están convirtiéndose en el núcleo de un movimiento del tipo odia a Cristo, cuyo propósito principal es hostigar a los del movimiento de Jesús e impugnar las reclamaciones de Cristo. De este movimiento de Jesús está saliendo un recio núcleo de verdaderos seguidores de Jesús, que han repudiado totalmente su antiguo modo de vivir. Estos han abandonado sus viejos hábitos y se han entregado a una vida de servicio a Jesucristo. Mi mensaje a la verdadera gente de Jesús es sonoro y claro. Prepárense para la persecución que viene. Prepárense para enfrentar estos clubes de odio a Cristo en la escuela. En muchas partes de los jóvenes cristianos que se declaren abiertamente a favor de Cristo serán literalmente apedreados por los de su propia edad. Este movimiento de repulsa contra Cristo será dirigido personalmente por Satanás, y lo impulsarán aquellos que estén totalmente entregados a las prácticas del ocultismo. La gente de Jesús no solo será considerada como extravagante, también los llamarán con toda suerte de nombres y hasta los escupirán en los corredores de las escuelas secundarias y en las universidades. Pueden venir el día cuando una turba de escarnecedores, riéndose, les arrebatarán la Biblia de debajo del brazo y la rasgarán. Eventualmente el hostigamiento puede llegar a ser tan violento y general que los jóvenes cristianos no tendrán otra alternativa que templarse como el acero para resistirlo o desmoronarse ante él mismo y renegar de su fe. Ministros de Satanás. Habrá evangelistas de Satanás, en su mayoría gente joven, que realmente predicarán acerca del poder de Satanás y trabajarán con pasión y celo para ganar prosélitos. Se harán circular tableros, ouijas de escritura espiritista, naipes, tarot, horóscopos y libros de ocultismo, que serán devorados por los jóvenes que buscan la verdad. Vamos a pagar un precio por lo que creemos. No piense que los cristianos podrán escapar de la prueba que se avecina. Se pondrá a prueba la resistencia de usted. Se nos vendrá encima de una forma tan imperceptible y tan sutil que de entrada no la reconoceremos. Pero cuando empiece caerá sobre nosotros con golpes semejantes a relámpagos.
El mundo no dará crédito a lo que esté sucediendo, porque todo eso caerá sobre la tierra como una locura. Despertamiento espiritual detrás de las cortinas de hierro y de bambú. En tanto que las naciones libres experimenten una ola de verdadera persecución, los países del otro lado de la cortina de hierro y de bambú experimentarán un breve periodo de despertamiento espiritual. Aquellos que han vivido bajo una terrible persecución religiosa disfrutarán un limitado periodo de libertad. El Espíritu Santo de Dios agrietará las cortinas de hierro y de bambú y buscará por todas partes y hallará los corazones hambrientos en Rusia, China y Europa Oriental. Dios ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne y eso incluye a los pueblos de detrás de las cortinas de hierro y de bambú. Dios hará que venga una tregua temporal entre el este y el oeste con el claro propósito de introducir el evangelio en estos países comunistas. Dios puede usar tan solo a cristianos japoneses y coreanos para llegar hasta miles de personas en la China continental. Los cristianos de Alemania Occidental pueden llegar hasta la gente de la Alemania Oriental. El camino a Rusia es por Finlandia. Un tremendo movimiento al Espíritu Santo en Finlandia puede rebosar y derramarse dentro de Rusia y en efecto lo hará. Irónicamente, al tiempo que están comenzando a cerrarse las puertas de este lado de las cortinas, empezarán a abrirse las puertas por el otro lado. Y luego de un breve periodo de libertad y de despertamiento espiritual entre muchos, las puertas se cerrarán súbitamente y comenzará la locura de persecución con gran intensidad, la cual sumirá a todas estas naciones.